Muy buenos días, amigos. Por petición de mis compañeros, alumnos y aficionados del juego ciencia, en esta ocasión les presentaré un test de 40 preguntas que irán acompañadas de respuestas detalladas y bien informadas. Recuerden que solo tienen 5 segundos para contestar. Muy buena suerte. Pregunta número 1. ¿En qué año se fundó la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE? A. 1888, B. 1924, C. 1932, D. 1948. La respuesta correcta es en el 1924. Este acontecimiento ocurrió en el 1924 en París, Francia, con el lema de Gens Una Sumus, We Are One Family, somos una familia. Pregunta número 2. ¿En qué año se fundó la Federación Dominicana de Ajedrez, FDA? A. 1926, B. 1934, C. 1944, D. 1954. Esto fue en el 1954. Pregunta número 3. ¿Cuántos maestros internacionales IM hay en la República Dominicana? A. 4, B. 6, C. 7, D. 8. La respuesta correcta es 7. Ellos son Joan Euliao, 2. Nelson Pinal, 3. Jorge David Abreu, 4. Gustavo Hernández, 5. José Manuel Domínguez, 6. Lisandro Muñoz Santana, 7. Josué Araujo. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el primer campeón del mundo? A. Paul Morphy, B. William Steinitz, C. Alexander Alekhine, D. José Raúl Capablanca. La respuesta correcta es William Steinitz. Pregunta número 5. ¿Cuántos maestros FIDE hay en la República Dominicana? A. 12, B. 16, C. 20, D. 24. En este renglón hay 24. Pregunta número 6. ¿Cuántos árbitros internacionales IA hay en la República Dominicana? A. 3, B. 5, C. 6, D. 7. La respuesta correcta es 5. En la parte técnica hay 5. Ellos son 1. Rafael Damirón, 2. Parménides Guerrero, 3. Román Jaques, 4. Wilfredo Paulino, 5. Nelson Ortiz. Mención honorífica a los futuros IA Leonardo Esteve, Huáscar Díaz, Benjamín Enríquez y Bernardo López, apodado Charamico. Pregunta número 7. ¿Cuántas maestras FIDE WFM hay en la República Dominicana? A. 3, B. 5, C. 6, D. 7. En cuanto a las féminas, tenemos 5 con este título. Ellas son 1. Eneida Pérez, Hall of Fame, 2. Mercedes de la Cruz, 3. Wilsaida Díaz, 4. Carol Santos, 5. Raidili Rosario. Pregunta número 8. ¿Cuál fue el primer presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, FDA? A. Clodomiro Noboa, B. Rogelio Lamarche Soto, C. Álvaro Albelo, D. Roque Napoleón Muñoz.
La respuesta correcta es Rogelio Lamarche Soto. Aquí hay que aclarar que en el 1944 se formó la primera Comisión Nacional de Ajedrez. Su presidente fue Clodomiro Noboa, pero fue en el 1954 que se formó la FDA con su presidente mencionado anteriormente. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama el primer maestro internacional IM de la República Dominicana? A. Ramón Mateo. B. Alberto Delgado. C. Jorge David Abreu. D. Joan Euliao. Este honor le tiene Ramón Mateo en el 1982. Pregunta número 10. ¿Cuál es el único GM de la República Dominicana? A. Jorge David Abreu. B. Joan Euliao. C. Ramón Mateo. D. José Manuel Domínguez. La respuesta correcta es Ramón Mateo, en el 2008. Pregunta número 11. ¿Cuál fue el primer árbitro internacional de la República Dominicana? A. Francisco Alfonso Pino. B. Parménides Guerrero. C. Wilfredo Paulino. D. Rafael Damirón. La respuesta correcta es Rafael Damirón en 1990. Pregunta número 12. ¿Cuál ha sido el maestro internacional IM más joven de la historia de República Dominicana? A. Lisandro Muñoz. B. José Manuel Domínguez. C. Alejandro Nieto. D. Josué Araujo. La respuesta correcta es Josué Araujo a los 18 años. Pregunta número 13. ¿Quién tiene el récord de elo más alto en la historia del ajedrez? A. Bobby Fischer. B. Garry Kasparov. C. Magnus Carlsen. D. José Raúl Capablanca. La respuesta correcta es Magnus Carlsen con 2.882. Pregunta número 14. ¿Cuál ha sido el campeón mundial más joven en la historia? A. Bobby Fischer. B. Magnus Carlsen. C. Ruslan Ponomariov. D. Garry Kasparov. La respuesta correcta es Garry Kasparov. Kasparov se convirtió en campeón mundial a los 22 años. Mención honorífica. Aquí hay que señalar que Magnus Carlsen también fue campeón mundial a los 22 años, pero unos meses más viejo. Y Mijael Tal lo hizo a los 23 años. Pregunta número 15. ¿Cuál es el jugador que más ha durado con el título de campeón mundial? A. José Raúl Capablanca. B. Alexander Alekhine. C. Garry Kasparov. D. Emanuel Lasker. La respuesta correcta es Emanuel Lasker con 27 años. Pregunta número 16. ¿Quién es que está considerado el niño prodigio más grande de la historia? A. Paul Morphy. B. Samuel Richevsky. C. José Raúl Capablanca. D. Magnus Carlsen. La respuesta correcta es José Raúl Capablanca. Capablanca, que por su genio precoz fue apodado el Mozart del ajedrez por su aura de invencibilidad. En su época dorada se le llamó la máquina del ajedrez. Empezó a los 4 años a jugar y a los 13 años se convirtió en el campeón de Cuba derrotando al campeón nacional Juan Corso. Pregunta número 17. ¿Quién es que tiene más campeonatos nacionales en República Dominicana? A. Ramón Mateo. B. José Manuel Domínguez. C. Lisandro Muñoz. D. Anester García.
Ese récord irrompible lo tiene Anéster García con 11 títulos. Aquí debo aclarar que en el masculino hay 3 empatados con 7. Ellos son Ramón Mateo, José Manuel Domínguez y Lisandro Muñoz Santana. Pero será roto por Lisandro. Estás más joven y está activo. Pregunta número 18. ¿Cuál ha sido el presidente con más tiempo como presidente de la FDA? A. Rogelio Lamarche Soto. B. Álvaro Arbelo Hijo. C. Rafael Damirón. D. Pedro Domínguez Brito. Este privilegio lo tiene Pedro Ramón Domínguez Brito, 4 veces presidente de la FDA, 2010, 2012, 2020 y 2022. Pregunta número 19. ¿Cuál es el jugador que tiene récord de más partidas a ciegas en simultánea? A. Gran Maestro Miguel Nazor, de Argentina. B. Maestro Fide Marland, de Alemania. C. Gran Maestro Timur Gayerev, de Uzbekistán. D. Gran Maestro Gary Kasparov, de Rusia. Este increíble récord está en manos del uzbeco Gran Maestro Timur Gayerev. Hay que destacar que las partidas a ciegas son una de las hazañas más grandes del ajedrez. En una partida a ciega, el jugador que está dando la simultánea no está autorizado a mirar el tablero, sino que debe retener en su cabeza todas las posiciones de todos los tableros. Y claro, le van diciendo cada movimiento que el oponente realiza. Timur consiguió el récord en este formato los días 3 y 4 de diciembre de 2016, cuando se enfrentó con 48 jugadores. Ganó 35 partidas, empató 7 y perdió solo 6. Pregunta número 20. ¿Cuál es el jugador que tiene récord de más partidas simultáneas con 604? A. Gran Maestro Gary Kasparov, de Rusia. B. Gran Maestro Ehsan Gaen Magami, de Irán. C. Gran Maestro Timur Gayerev, de Uzbekistán. D. Gran Maestro Viswanathan Anand, de la India. Esto fue el Gran Maestro Ehsan Gaen Magami, de Irán. Una exhibición de simultánea es una serie de partidas en que un jugador se enfrenta a múltiples jugadores al mismo tiempo. Usualmente los jugadores se sientan en filas o en círculos. Ehsan es un gran maestro iraní con 9 títulos de campeón nacional. Jugó con 604 jugadores, ganó 580 partidas, empató 16 y solo perdió 8. Pregunta número 21. ¿Cuál es la jugadora considerada la mejor de todos los tiempos? A. Vera Menchik. B. Susan Polgar. C. Judy Polgar. D. Hou Yifan. La respuesta correcta es que indiscutiblemente Judy Polgar, la mejor de todos los tiempos. Pregunta número 22. ¿Cuál fue la primera campeona mundial? A. Ludmila Rudenko. B. Elizaveta Bykova. C. Vera Menchik. D. Olga Rubtsova. Esta fue Vera Menchik, que nació en Rusia, se nacionalizó checa y por último inglesa. Allí un jueves 26 de junio murió junto a su hermana y su madre al ser alcanzada por una bomba aérea. El trofeo de las Olimpiadas Femeninas lleva su nombre. Pregunta número 23. ¿A qué edad Bobby Fischer conquistó el título de Gran Maestro? A. 13 años. B. 15 años. C. 17 años. D. 21 años. Bobby Fischer lo consiguió a los 15 años. Pregunta número 24. Jugador más joven en conseguir el título de Gran Maestro a los 12 años, 4 meses y 25 días. A.
Ahimanyu Mishra. B. Sergei Karyakin. C. Gukesh Domarahu. D. Yavokir Sindarov. La respuesta correcta es Abhimanyu Mishra en el 2021. Hay que destacar que este niño prodigio estadounidense tiene récord del más joven en llegar a los 2000, con 7 años. Más joven en llegar a los 2200 con 9 años. Pregunta número 25. Jugador más joven en conseguir el título de IM a los 10 años, 9 meses y 20 días. A. Ahimanyu Mishra. B. Wei Ji. C. Sergei Karyakin. D. Magnus Carlsen. La respuesta correcta es, de nuevo, Ahimanyu Mishra. En noviembre del 2019 se convirtió en el más joven IM en la historia. Pregunta número 26. ¿Quién escribió el famoso libro Mi Sistema? A. Francois André Dani Canfilidor. B. Jeremy Silman. C. Aaron Inthovich. D. Mark Voreski. La respuesta correcta es Aaron Inthovich, el afamado teórico y uno de los más fuertes no campeón mundial. Pregunta número 27. ¿Cuál es el entrenador considerado el mejor de la historia? A. Daniel King. B. Mark Voreski. C. Laszlo Polgar. D. Gary Kasparov. La respuesta correcta es Mark Voreski. Desgraciadamente murió en el 2016 a los 68 años. Pregunta número 28. ¿Quién fue la primera campeona nacional de República Dominicana? A. Alba Rosa Mariano. B. Marvin González. C. Anester García. D. Polonia Guzmán. Esta fue Marvin González en el 1977. La subcampeona fue Alba Rosa Mariano. Pregunta número 29. ¿Cuál es la ajedrecista más joven en ser campeona nacional de República Dominicana? A. Raidili Rosario. B. Wilsaida Díaz. C. Mercedes de la Cruz. D. Jennifer Almanza. Sin duda fue Mercedes de la Cruz en el 1999 a la edad de 16 años y 9 meses. Es bueno saber que esta talentosa jugadora de San Cristóbal es la más joven en ambas ramas en ser campeona. Además, la jugadora más fuerte de la historia dominicana. Pregunta número 30. ¿Cuál ha sido el jugador más joven en alcanzar el título de campeón nacional? A. Lisandro Muñoz. B. Jorge David Abreu. C. Gustavo Hernández Sevillano. D. Carlos Paul Abreu. Aquí hay un berenjenal. Tanto Jorge David Abreu como Gustavo Hernández nacieron un 21 de enero. David fue campeón en 1975 cuando tenía 17 años y 4 meses. Gustavo Hernández fue campeón en el 1987, que también tenía 17 años y 4 meses. Solo falta averiguar en qué mes se hicieron esos torneos, cosa que no he podido conseguir. Se lo dejo de tarea. Pregunta número 31. ¿Cuál es la única jugadora en la historia en sobrepasar la barrera de los 1700 de Elo? A. Alessandra Costeniu, de Suiza. B. Hao Yifan, China. C. Judy Polgar, Hungría. D. Keneru Humpi, de la India. ¿Quién más puede ser? Judy Polgar, la mejor de la historia. Pregunta número 32. ¿Cuál fue el primer campeón nacional de República Dominicana? A. Antinoe Fiallo. B. Gilberto Gómez.
C. José Arjonilla. D. José Jiménez. Gilberto Gómez en el 1926. El subcampeón fue Antinoe Fiallo. Pregunta número 33. ¿Cuál es el país que más olimpiadas de ajedrez ha ganado? A. Estados Unidos. B. Rusia. C. China. D. Armenia. La respuesta correcta es Rusia. ¿Quién más puede ser? Pregunta número 34. ¿Cuál es el actual campeón mundial? A. Magnus Carlsen, de Noruega. B. Ding Liren, China. C. Jan Nepomniachtchi, de Rusia. D. Fabiano Caruana, de Estados Unidos. La respuesta correcta es Ding Liren, convirtiéndose en el primer campeón mundial chino. Pregunta número 35. ¿Cómo se llama el actual campeón nacional de República Dominicana? A. Lisandro Muñoz. B. Jean Arbelo. C. Carlos Paulo Abreu. D. Francis Fernández. La respuesta es Carlos Paulo Abreu. Pregunta número 36. ¿Cómo se llama la actual campeona nacional de República Dominicana? A. WFM Wilsaida Díaz. B. WFM Raidili Rosario. C. Patricia Castillo. D. Jennifer Almanzar. La respuesta correcta es la WFM Wilsaida Díaz. Esta maravillosa y fuerte jugadora nació en el batey número 34 del municipio de Valleguana, Monte Plata. Este talento ya tiene 4 títulos de campeona en sus manos y el rancho ardiendo. Es la segunda más joven de la historia de nuestro país en tenerlo, a los 22 años. Pregunta número 37. ¿Quién tiene récord de ganar el título de campeona o campeón mundial de ajedrez más joven en ambas ramas? A. Garry Kasparov. B. Magnus Carlsen. C. Hou Yifan. D. Bobby Fischer. Este honor recae en Hou Yifan. Esta china fue campeona mundial a los 16 años, siendo la más joven en ambas ramas en alcanzar el máximo título. También la más joven fémina en ser gran maestro a los 14 años. Es la segunda con el rating más alto de la historia con 2.686. Pregunta número 38. ¿Cuál es el jugador con más partidas ganadas consecutivas en el ajedrez de élite? A. José Raúl Capablanca. B. Mijael Tal. C. Garry Kasparov. D. Bobby Fischer. Esta hazaña le corresponde a Bobby Fischer, que ganó 20 partidas sin permitir una sola tabla. La racha comenzó en el Interzonal de Palma de Mallorca en el 1970, cuando ganó 7 partidas consecutivas para conquistar el torneo. Luego, en el torneo de candidatos, derrota a Martin Manoff y Ben Larsen con 6-0 para que se repartan como ellos lo consideren mejor. Y en la partida inicial con Tigera Petrosian gana la primera, pero pierde la segunda que puso fin a la racha. Pregunta número 39. ¿Cuál es el jugador con más partidas consecutivas sin perder? José Raúl Capablanca. B. Mijael Tal. C. Garry Kasparov. D. Bobby Fischer. Este privilegio lo tiene el mago de Riga, Mijael Tal, y no un tal cualquiera. Tal era conocido por su estilo atacante y creativo. Alcanzó su máximo esplendor en el campeonato de 1960 cuando venció a Mijael Botvinnik. La carrera de Tal estuvo marcada por problemas de salud, pero esto no empaña lo que hizo en sus últimos años.
Entre el 23 de octubre de 1973 y el 16 de octubre del 74, ganó 95 partidas consecutivas sin perder, un logro increíble que ningún otro ha podido ni siquiera acercarse. Pregunta número 40. ¿Cuántos jugadores han sobrepasado la barrera de los 2800 de Elo? A. 5, B. 10, C. 12, D. 14. En este renglón son 14 jugadores. De esta manera hemos llegado al final de este test ajedrecístico bien instructivo. Debo señalar que es muy difícil comparar los jugadores de antes de la computadora con los modernos de ahora. No tengo que decirles por qué. Además, los jugadores modernos tienen otra ventaja con los de antes. Es que ya han analizado los errores de sus predecesores. Me basaré en la parte creativa, el cálculo preciso, la profundidad de sus ideas estratégicas y tácticas. Para mí, estos son los mejores 6 en ese mismo orden. Número 1, Alexander Alekhine. Número 2, Garry Kasparov. Número 3, Magnus Carlsen. Número 4, Bobby Fischer. Número 5, José Raúl Capablanca. Número 6, Anatoly Karpov. En cuanto a los 6 mejores dominicanos, número 1, Ramón Mateo. Número 2, Lisandro Muñoz Santana. Número 3, José Manuel Domínguez. Número 4, Joan Liao. Número 5, Jorge David Abreu. Número 6, Gustavo Hernández. En cuanto a las 6 mejores dominicanas, sin duda, número 1, Mercedes de la Cruz, Mechi. Número 2, Eneida Pérez. Número 3, Ana Esther García. Número 4, Wilsaida Díaz. Número 5, Raidili Rosario. Número 6, Patricia Castillo. Así es que bien, nos encontramos o nos encontraremos en la próxima edición. Pero no se olviden de suscribirse y darle a la campanita. Muchísimas gracias.